Buenas, buenas. Hoy estamos con un tema de plazos. Pero este video lo quiero arrancar con una anécdota para que se den cuenta de que a muchos nos pudo haber pasado algo que no estaba bueno y que lo pudimos superar. Apenas me recibí, a mí me encantaba el derecho laboral, me gusta hasta el día de hoy, claramente. Y inicio una demanda laboral, hice los telegramas, creó todo un desafío porque nadie me había explicado en la facultad cómo eran los telegramas, cómo era la demanda, cómo era la planilla, qué tenía que reclamar. Así que me acuerdo que inicié esta demanda, me tocó de contraparte un abogado muy picante, digamos, un abogado que tenía mucha experiencia, se había dado cuenta que yo no tenía mucha experiencia. En el procedimiento de Córdoba vamos a una audiencia de conciliación y yo sabía que después venía la prueba. Pero claramente yo no había leído bien el acta de audiencia, de esa audiencia de conciliación, en la cual la prueba se abría en la misma audiencia. 6 días para ofrecer la prueba. Yo me fui a mi casa tranquila, pasaron 10, 15 días, creo, y el abogado de la contraparte me dice, ¿no ofreciste prueba? ¿Cómo no ofrecí prueba? En el tribunal había sido esto, ¿no? Y entonces yo tenía toda la prueba preparada, pero estaba esperando que me notifiquen por cédula, papel, a mi domicilio constituido la apertura a prueba. Dice, no, me dice, pero buscate un abogado que te asesore mejor, dice, que te enseñe un poco más, dice, porque la prueba se abrió en la misma acta. Bueno, en ese momento yo, pero no entendiendo o de la locura que me agarró en ese momento, intenté hacer la prueba en manuscrito y me dice, no, ya es fatal el plazo. Y bueno, conclusión, tuvo un final medianamente feliz porque terminamos conciliando, o sea, más allá que no había ofrecido prueba, era clarita la relación laboral, estaba registrada, pero había sido despedida, por lo cual, digamos, no había sido tan grave no ofrecer prueba en ese caso, siempre es grave no ofrecer prueba, pero bueno. Así que mi incursión en el juicio laboral fue, primero que todo, con ese error gravísimo de creer que me tenían que abrir prueba y notificar esa apertura a prueba para ofrecer prueba. Bueno, les cuento esta anécdota porque para mí fue súper grave, nunca me lo olvido, eso fue ya hace como 18 años, pero está presente y esa fue una de las cosas por las cuales yo quise generar un espacio de aprendizaje para los jóvenes abogados. Para esos jóvenes abogados que nos recibimos tenemos un montón de ganas de litigar, conseguir clientes, hacer las cosas bien y por ende tenemos una guía concreta de alguien que nos pueda tirar una mano, que no es falta de inteligencia, no es falta de estudio, sino que simplemente falta la praxis, ¿eh? Con esa anécdota comenzamos hoy con plazos. Lo voy a dar de manera genérica, pero con algunos tips que son infalibles para que nunca te pase lo que me pasó a mí. Bueno, me voy a ayudar como siempre con un PowerPoint que hicimos muy simple, pero la idea es que nos vaya acompañando este PowerPoint. Bien, plazos, gran tema, gran. Y hasta el día de hoy uno sigue aprendiendo. El tema plazos lo encontramos en todas las cuestiones legales, extrajudiciales y judiciales que podemos tener en los plazos administrativos. También es otro tema a aprender. No solamente el procedimiento administrativo, sino cuando queda agotada la vía administrativa, cuántos días tengo para interponer la demanda. Y no hay que confundir los plazos procesales con los plazos de la ley de fondo. En el video anterior de RT, por ejemplo, les comenté que la ley de riesgos del trabajo estableció un plazo que en realidad, recuerden siempre, nación, todo lo que es la legislación de fondo, provincias, todo su procedimiento, pero la RT, digamos, quiso unificar en la ley de fondo, quiso unificar un poco lo que es el procedimiento, se metió mucho en el procedimiento, pero igualmente las provincias se tienen que adherir. Y más allá que el crédito laboral por un accidente o enfermedad profesional sigue la misma prescripción que lo que serían los derechos, digamos, laborales comunes, por decirlo de alguna manera, en este caso en particular la ley procesal establece tiempos de caducidad. O sea, si no interpongo la demanda a los 15 días, dice la ley nacional, o depende de tu provincia, 40, 45 días, 30, etcétera, se cae el derecho. O sea que no hay que confundir el plazo que nos da la ley de fondo con los plazos procesales. Cada provincia puede instaurar el procedimiento que le parezca mejor y los plazos también que le parezcan mejor. Con esas aclaraciones previas, vamos a ir a lo que sería plazo general. No voy a tomar ninguna provincia en particular, pero sí seguramente el que lo vea se va a sentir identificado con las diferentes versiones que doy. Bueno,
La clasificación de los plazos, recordemos que las clasificaciones que hacemos siempre son a los fines didácticos, no son clasificaciones estáticas, pero bueno, yo busqué este fin didáctico para que lo encontremos más fácil, lo podamos encasillar más fácil. Pueden ser por su origen, por su duración, por su carácter o por su forma de cómputo. Y en este sentido, por el origen, nosotros podemos ver que hay plazos legales y plazos judiciales. Muchas veces cuando estamos en un proceso judicial, encontramos que están los plazos legales que establecen el código procesal de cada provincia, que dicen, por ejemplo, 6 días para apertura a prueba, o 10 días para apertura a prueba, o 40 días para diligenciar la prueba. Entonces, esos son plazos que establece la ley. Y los judiciales son los que establece el juez en un decreto, por ejemplo, en plazo para 72 horas acredite la personería o para que en 24 horas sin, digamos, sin ningún tipo de antelación de ley o alguna cuestión, cumplimente con esto. Bueno, esos plazos judiciales se utilizan en diferentes procesos, sobre todo en los procesos, por ejemplo, lo he visto mucho en los procesos de familia, en los procesos también laborales, ¿no? Pero son fijados por el juez y tiene cierto arbitrio para decidir qué plazos, por ejemplo, son cortos, son para cumplimentar algo generalmente que pide el juez. Y los convencionales, ahí hay un artículo que no le den bolilla, me quedó. Son los convencionales, son los acordados entre las partes y también tienen que estar, digamos, con un decreto del juez. Ejemplo, las partes pueden en un proceso judicial pedir la suspensión de los plazos porque están próximas a un acuerdo. Entonces, ambas se quedan tranquilas diciendo, che, suspendamos los plazos, no abras a prueba, no abras a esto, suspendamos y el juez presta obviamente en un decreto dice, bueno, suspéndanse los plazos hasta tanto, digamos, las partes pidan la reanudación de los plazos. Por su duración, fijos, diarios, o sea, por días, o sea, fijos pueden ser por días o mensuales o por mes, por su carácter perentorio fatal o no perentorio. Vamos por la duración. El plazo se encuentran fijados previamente. Esto es lo que yo decía, ¿no? El ofrecimiento de prueba, por tantos días se abre la prueba, por 6 días, por 10 días, por lo que establezca el código o la legislación local, y por mensuales o por año. Ver perención. Puse esto porque la perención de la instancia en los códigos procesales se suele establecer por año calendario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este aspecto tenemos que establecer bien de qué manera se estableció el plazo en el código procesal. Por su carácter perentorio fatal o no perentorio. Bueno, los perentorios fatales son los que a todos los abogados nos generan un cuco enorme. Generalmente los juicios abreviados tienen o sea, todos los plazos son fatales, o sea, para contestar demandas son 6 días, o sea, los ejecutivos también, que son juicios cortos, y los juicios ordinarios, más allá que hay un plazo establecido, por ejemplo, para contestar demandas, supónganse 10 días, pero a pedido de parte hay que pedir que se decayó el derecho, o sea, no es un plazo perentorio. Entonces, puedo contestar demanda, tengo que contestar demanda en esos 10 días, pero si no logré contestar en esos 10 días y la contraparte no me pidió el decaimiento del derecho, puedo contestar demanda aún. No son los más comunes, no jueguen con los no perentorios, menos con los fatales, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta los fatales, no tenemos chance, se acabó la posibilidad, se precluyó el acto procesal, por lo cual mucho cuidado con los fatales. Seguimos. Por su forma de cómputo. Bueno, acá hay una cuestión de la forma de cómputo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. En la provincia que ustedes estén litigando, siempre hay en las páginas del Poder Judicial donde se encuentren un cómputo de plazos inhábiles o hábiles judiciales. Muchas veces no coinciden los días hábiles a los días de cualquier persona. ¿Por qué? Porque a veces decretan o declaran un día inhábil por una mudanza de un juzgado, un día inhábil por alguna circunstancia local que pasó en el Poder Judicial y no en toda la provincia. Cuidado. Pasa que cuando ustedes ponen en la página, digamos, qué localidad, son diferentes los días inhábiles. Y también pasa, por ejemplo, por el día del patrono de la ciudad. Entonces, ojo al contar los plazos, porque puede ser inhábil en alguna localidad, inhábil judicial, ¿sí? Por el patrono de esa localidad y no en otra ciudad. Por lo cual les recomiendo mucho que utilicen la página del Poder Judicial en la cual tienen días
hábiles e inhábiles judiciales. Y también les quiero hacer una aclaración con los días hábiles administrativos, totalmente diferente a los judiciales. Esto me lo han preguntado mucho, sobre todo en el tema de RT. Si yo tengo 15 días para interponer la demanda y mi cierre del trámite lo pasó el 10 de enero, ¿qué pasa? O el 3 de enero. ¿Qué pasa si no tengo tribunales? No, obviamente. La ley 27348 establece 15 días hábiles judiciales, no administrativos. Por lo cual, vamos a suponer, si yo cerré un expediente administrativo en la SRT finales de diciembre o enero, primeros días de enero, yo, si no estoy seguro, o sea, si no supiera esto, que son hábiles judiciales, podría pensar que la demanda, tengo que habilitar la feria a interponer la demanda por el tema de las prestaciones dinerarias en RT en el transcurso del mes de enero y no es así. Son hábiles judiciales, por lo cual yo voy a empezar a contar ese plazo de caducidad a partir del primer día hábil judicial. Y cuidado también con los días hábiles administrativos, si estoy, digamos, yendo por un recurso administrativo, mucho cuidado porque solemos confundir como que la administración en enero tampoco está. No, claramente que no. Cuidado con eso también, como cuento los días hábiles administrativos, totalmente diferente a los judiciales porque no tienen feria judicial. Los días corridos, eso es fácil, digamos, o sea, se cuentan días corridos, 15 días corridos, 10 días corridos, no son comunes, pero los pongo aquí. Y los cómputos de los plazos, ahí tenemos justamente qué pasa con una notificación. Bien, notificación que llega de un expediente administrativo, notificación que llega de un expediente judicial. Lo mismo, no corre a partir del día que llega la notificación. Por ejemplo, hoy es 4 de abril, sino que va a correr, hoy es 4 de abril, es viernes. Tampoco va a correr ni sábado ni domingo porque es inhábil, sino que va a empezar a correr el plazo que tengo ahí a partir del lunes, ¿sí? Y una cuestión muy importante, cuidado con los juzgados que ya tienen lo que se llama el expediente, digamos, electrónico, por el cual ya cuando ingresaste el expediente, cuando ya sos parte en el expediente, te notifican por cédula electrónica. Entonces ahí me tengo que fijar bien qué dice la cédula. Por ejemplo, hay jurisdicciones en las cuales si me notifican por cédula electrónica, no papel, electrónica, dicen que tenés 3 días de gracia o 2 días de gracia, lo que sea, antes de comenzar el cómputo del plazo. Y muchas veces dice, comienza a correr el plazo a partir de las 0 hora del día siguiente, a las 0 hora del día hábil siguiente. Fíjense qué importante es cómo cuento los plazos. De hecho, en el capítulo de hoy de la jefa, vieron que yo me enojaba porque, no, agendate bien el plazo. Bueno, porque ojo, es muy diferente si te llega una cédula formato papel a tu estudio o a tu cliente, o si te llega una cédula electrónica cuando ya estás siendo parte del mismo expediente. Por favor, leer bien, tener bien en claro si hay días de gracia, si no, si son días, digamos, a partir del día siguiente corre la cédula, etcétera. Bien, la pregunta es entonces, ¿cuenta ese día que me están notificando? No, no cuenta, cuenta el día posterior. ¿Se incluye el día de vencimiento? Sí, o sea, se incluye el día del vencimiento. Si el vencimiento cae en día inhábil, se traslada al primer día hábil siguiente. Claro. Vamos a suponer, esto se me ocurre en este momento, pero supongamos que sí, sean días corridos, pero no es común. Me quedo con el hábil, ¿sí? Cuidado con los cargos de hora, administrativo y judicial. Bien, los cargos de hora se utilizan, son las 2 horas, depende de la jurisdicción. Es como el changüí que tengo, como decimos algunos, el changüí que tengo, que si mi plazo era de 6 días, tengo al séptimo día hábil 1 hora o 2 horas para presentar mi escrito, sea una contestación de demanda, una ofrece de prueba, lo que sea. Cargo de hora. Bien, cuidado con ese cargo de hora, por favor, en sede administrativa. ¿Por qué? Porque hay municipalidades, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy litigando en contra, no litigando, perdón, el expediente administrativo en contra de una municipalidad, averigüen a qué hora abre mesa de entradas, porque muchas veces nos confiamos de que, no sé, abre a las 8 y en realidad muchas municipalidades abren más temprano, 7, 7:30. Entonces, si yo tengo 2 horas hábiles administrativas como cargo de hora, cuidado, averiguar siempre a qué hora arranca esa jurisdicción. Y en los tribunales, hay tribunales que abren a las 7 de la mañana, otros que abren a las 8 de la mañana, por lo cual si tengo 2 horas de cargo de hora extra, de gracia, changüí, como le querramos llamar, tengo de
7 a 9, a diferencia de otros jugados que son de 8 a 2, perdón, de 8 a 10 de la mañana. Entonces, cuidado, por favor, si tienen que utilizar el cargo de hora, averiguar bien a qué hora es la apertura de esa sede administrativa o judicial. Bueno, cuidado con los cargos de horas. Mari, vos los usaste un montón de veces, los tuve que usar porque hay épocas en las cuales tenía, no sé, 5 alegatos para hacer, 3 contestaciones de demanda, entonces a veces parece mentira, pero se acumula un montón. Entonces, en la prioridad, a veces tenés que usar un cargo de hora de todos los expedientes que tenés. No es lo más lindo, no es lo recomendable, pero a veces pasa. Suspensión y prórroga de plazo. Suspensión. Solo se permite en casos expresamente previstos por la ley o por acuerdo de partes aprobado por el juez, que ya se los venía diciendo. Les voy a poner un ejemplo de una suspensión legal, digamos, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo un demandado, ese demandado Juan Pérez fallece y en esa situación de fallecimiento no sé quiénes son sus herederos. Entonces el juez suspende el plazo de continuación del juicio hasta tanto no publique edictos o no revise si ya está iniciada la declaratoria de herederos. Se suspende hasta tanto tenga el polo pasivo de vuelta bien conformado. Una suspensión de plazos es como les decía, por ejemplo, por acuerdo de partes, che, estamos por arreglar, suspendamos todos los plazos y nos quedamos tranquilos. Prórroga de plazos. Los plazos legales perentorios o los fatales no se pueden prorrogar, se abre a prueba, se abre a prueba. Y los plazos judiciales o convencionales son los que pueden prorrogarse si hay causa justificada o el juez la autoriza. No son comunes, no, no me ha tocado. No me ha tocado. No me ha tocado. En la práctica solamente me ha tocado la suspensión legal o la suspensión por pedido de partes y nada más. Bueno, y por último, porque no lo quiero hacer tan largo, no sé cuánto llevo, un montón. Recomendaciones prácticas. Siempre revisar el modo de notificación. Me llegó una cédula escrita. Al cliente acuérdense que siempre le va a llegar por escrito o en el caso de algunas jurisdicciones que ya implementaron cuestiones administrativas por una plataforma de ciudadano digital o cuestiones relativas a cuestiones del gobierno, que ahora sí hay muchas plataformas y lamentablemente no gastan más en cédula papel, que le llega por ahí. Bueno, cuidado con los plazos, ¿sí? Entonces, siempre revisar el modo. ¿Me llega por cédula? ¿Me llega por carta documento? Por ejemplo, en muchas jurisdicciones es común que cuando te permite tu código de procesal civil y comercial, por ejemplo, o laboral también, te permite mandar una cédula de notificación por carta documento. O sea, transcribís la cédula, o sea, el juzgado, el tribunal, el juzgado, la secretaría, la persona a la que va dirigida, su domicilio, y transcribís todo en una carta documento. Ténganlo en cuenta, revisen, porque a veces no lo utilizamos y es lo más fácil del mundo que hay. En vez de mandar una cédula a 300 kilómetros, buscar un colega que me la diligencia y toda la historia, por ahí con carta documento lo puedo resolver. O también la cédula, que sería la cédula electrónica, muchísimo cuidado, también con el tema de los plazos de gracia, etcétera, etcétera. Controlar los feriados judiciales y resoluciones de los tribunales superiores provinciales sobre los días inhábiles. ¿A qué me refiero? Bueno, los feriados judiciales se pueden referir al Día del Empleado Judicial, son feriados que no tiene el resto de la población, pero sí tiene el Poder Judicial. Y las resoluciones de los tribunales superiores es lo que yo les decía, declárese inhábil tal día en tal jurisdicción por mudanza o por la razón que sea. Entonces, por eso les recomiendo siempre averigüen bien en su jurisdicción en la que estén litigando si hay algún feriado que no están viendo, porque un día más es un día más. Y por favor, utilizar una herramienta de agendamiento infalible. A ver, a mí me costó mucho implementar lo que sería el Google Calendar o implementar una herramienta tecnológica para el agendamiento de todas las cosas que tenía que hacer, pero la realidad es que yo utilizo muchísimo el Google Calendar y lo que no está ahí no existe. Así que les recomiendo que utilicen la que quieran. Muchos siguen utilizando la agenda papel, buenísimo, si les parece bárbaro, está genial, pero a mí la agenda papel mucho no me gusta porque tengo un equipo de trabajo conmigo y me gusta que también sepan qué tengo agendado. En el caso nuestro del estudio, tengo agendado desde las audiencias, los vencimientos de vista, los vencimientos de traslados, absolutamente todo, reuniones que tengo, entonces mi equipo ya sabe que no puedo ver a un cliente en tal momento porque tengo una reunión agendada, entonces todos vemos el calendario a la vez. Muchos siguen utilizando el calendario pegado en la pared, está correcto, pero a mí me gusta ver el calendario en cualquier momento del día
y si me olvido el elemento de la agenda o no estoy en el estudio para ver un calendario grande escrito, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo podemos tener en todo momento, ¿sí? Bueno, por último, como siempre les digo, las buenas prácticas en la abogacía, esa es la intención de la fundación, que tengamos buenas prácticas en la abogacía y que podamos ser cada día mejores abogados al servicio de nuestros clientes y de nuestra sociedad. Somos, digamos, somos un factor muy importante para la sociedad y mientras mejores abogados seamos y más sociabilizado esté nuestro conocimiento, mejor, va a ser el equilibrio de justicia en la sociedad. Muchísimas gracias. Les recomiendo que se suscriban al canal porque en general avisamos los videos que tenemos, pero va a haber muchos más videitos con contenido de valor. Amamos hacer estos videos y siempre estamos escuchando a ver si quieren hacer algo diferente o quieren realmente otro tipo de material que les pueda servir. Les doy un abrazo y muy buen fin de semana.